Josué capítulo 24. En el versículo 15, nosotros estuvimos trabajando la palabra del Señor. En el capítulo 24, versículo 15, un pasaje muy conocido y del cual vamos a hablar en este día, de un aspecto muy importante para nosotros. Versículo 15 dice: y si os parece bien servir al Señor, escogeos hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o los ídolos de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Oremos. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana que tú nos concedes ir a tu palabra. Oh Dios, en debilidad somos vasijas débiles, frágiles, pero nuestra confianza está en ti, que eres aquel que hace todas las cosas conforme a tu poder y no conforme a nuestra debilidad. Tú eres el que enseñas tu palabra y te damos gracias. Oh Dios, te pedimos en este día que tú nos instruyas, que nuestro corazón sea traspasado por tu palabra como se oraba, para que en este día tú recibas toda gloria, toda honra, y nuestro corazón esté enfocado en tu voluntad y no en nuestra voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando, hermanos, sobre el ministerio de ser padre. Hemos tomado 3 domingos para esto. El domingo que viene también se va a estar ministrando a los hombres, pero cada palabra que se habla aquí no tiene que ver solamente con los hombres o con los padres, sino que también tiene que ver con cada uno de nosotros, y así lo vamos a ver en este día. Recordando lo que veíamos la última vez, Josué declara una resolución, no solo por sí mismo, sino por toda su familia. Él es el que gobierna su casa con piedad y ejemplo. El verdadero hombre que teme a Dios buscará también que su familia le sirva a Dios. El hermano Spurgeon decía: el hombre piadoso no teme nada contra la corriente. Aunque toda la nación adoptara a ídolos, Josué se mantiene firme en su decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vimos 10 funciones de un padre basado en este pasaje, y voy a leerla así brevemente. Tomar decisiones espirituales valientes, aunque la cultura o la familia extensa piense diferente. Modelar una vida de oración y devoción, no solo en la iglesia, sino en su casa. Proteger a su familia de influencias que los desvíen del Señor. Enseñar la palabra de Dios con regularidad. Corregir con amor y firmeza, buscando restaurar, no solo castigar. Dar oportunidad al servicio a Dios por encima de la comodidad o el dinero. Disciplinar a sus hijos caminando con ellos en la fe. Incluir a su esposa y a sus hijos en decisiones de fe y de servicio. Fomentar un ambiente de adoración en casa, alabanza, gratitud, perdón. Ser ejemplo de integridad, humildad y temor de Dios. Estas fueron cosas que vimos en ese momento. Ahora, quiero que vayan conmigo, por favor, a Josué
capítulo 24, donde estamos, pero vamos a leer desde el versículo 1. Porque hoy vamos a estar enfocados en lo que dice la palabra aquí, y lo repite varias veces. Y usted lo va a descubrir en el versículo 14 y en el versículo 15. Lo repite. Y cuando la palabra del Señor nos repite algo, es el enfoque el cual este pasaje nos está llevando. Versículo 1 dice: entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces, sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. A lo que decíamos es que esta declaración fue delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel: al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taret, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Miren cómo empieza el discurso. Lo que pasaba antes era que servían a otros dioses. El tema de hoy tiene que ver con servir a Dios o a otros dioses. Servían a otros dioses. Así que si Dios no saca a Abraham de ahí, la guianza de ese padre lo iba a llevar al infierno. Pero Dios lo sacó. Versículo 3. Entonces tomó a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo guié, lo tomé y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Bueno, estamos hablando en estos días en Génesis y estamos trabajando ahora estamos viendo la vida de Isaac. Versículo 4. Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir, para que lo poseyera. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces envié a Moisés y a Aarón, herí con plaga a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Yo salvé a ese pueblo de Egipto. Lo saqué de Egipto. 400 años habitaron. Saqué a vuestros padres de Egipto y llegasteis al mar. Y Egipto persiguió a vuestros padres con carros y caballería hasta el mar Rojo. Pero cuando clamaron al Señor, Él puso tiniebla entre vosotros y los egipcios, e hice venir sobre ellos el mar, que los cubrió. Y vuestros propios ojos vieron lo que hice en Egipto, y por mucho tiempo vivisteis en el desierto. Entonces os traje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán. Y ellos pelearon contra vosotros, los entregué en vuestras manos, y tomasteis posesión de su tierra, cuando yo los destruí delante de vosotros. No sé si hasta ahora usted ha visto quién es el protagonista aquí. ¿Quién es el que hace la obra? ¿Quién es el que trae? ¿Quién es el que rescata? El que libra, el que pelea, el que da la victoria, el que entrega. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab,
se levantó y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Pero yo no quise escuchar a Balaam. Y él tuvo que bendecirlos. Y os libré de su mano. Aleluya. Versículo 11. Pasaste el Jordán y llegaste a Jericó. Los habitantes de Jericó pelearon contra vosotros. Y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los jerezeos, los heveos y los jebuseos. Y dice la palabra, y los entregué en vuestra mano. Qué historia tan maravillosa. Entonces envié delante de vosotros avispas que expulsaron a los dos reyes de los amorreos de delante de vosotros. Pero no fue por vuestra espada, ni por vuestro arco. Aleluya. Aquí hay uno solo que ha hecho toda la obra. Se ha glorificado. Versículo 13. Y os di una tierra que no habías trabajado, ciudades que no habías edificado. Habitasteis en ella, de viñas y olivares que no plantasteis y comiste. Hermanos, aquí vemos que el Señor le da comida, le da sustento y le dice, ustedes no lo hicieron, lo hice yo. Ustedes no lo plantaron, la planté yo. Y todo lo que ustedes tienen, se lo di yo. ¿Pudiéramos decir que ahora vivimos eso también? Todo lo que tengo, se lo debo al Señor. Su gracia, su misericordia, su favor, todo, todo, todo. Ahora, viene el llamado en el versículo 14 y el versículo 15. Ahora pues, habiendo visto la mano del Señor, habiendo visto la misericordia del Señor, ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Porque dice, ahora que han visto la mano mía, la mano del Señor en todo, sírvanle, sírvanme con integridad y fidelidad. Quitad, ¿cómo se puede servirle a Dios con fidelidad, integridad? Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río. ¿Cómo eso? Sí, quiten esos dioses. Y en Egipto, y servid al Señor. Aquí vemos dos lugares. Los dioses del otro lado del río. Y vemos aquí los dioses de Egipto. Ahora el versículo 15 dice, y si os parece bien servid al Señor, escogeos hoy a quien habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos. Aquí vemos otro lugar. Los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Así que mientras estamos mirando, vemos que en el capítulo 14 aparecen dos lugares y en el capítulo 15 aparece otro lugar donde hay dioses. Dice, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Entonces, hermano, aquí lo que estamos viendo primeramente es que Dios le está haciendo un llamado a este pueblo a quitar los dioses, a quitar los dioses. Y vemos a través de las Escrituras cómo continuamente
Dios nos habla de quitar los dioses. Por ejemplo, y vamos a ver, por ejemplo, en Éxodo 23 al 5, cuando habla de los mandamientos, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Hay un llamado en contra de la idolatría, a ser libre de toda idolatría. La idolatría es puesta aquí como una desobediencia directa a Dios. También la palabra del Señor nos dice que los ídolos por sí mismos no son nada. Lo dice en Isaías 49:6, 44:9. Dice que son esculturas vanas. En el Salmo 115, por ejemplo, dice: los ídolos son obra de manos de humana. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Y los que lo hacen son semejantes a ellos. Lo dice el Salmo 115. Dios es celoso con la adoración de ídolos. Está en contra de toda adoración a los ídolos. Dice Deuteronomio capítulo 6, dice: no eréis en pos de dioses ajenos, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Deuteronomio 6, 14 al 15. Los ídolos, dice la palabra, que engañan y esclavizan. 1 Corintios 10, 19 al 20, Pablo habla de que la idolatría es pecado, pero también que la idolatría está ligada a la obra demoníaca. Ahora, en el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 3, habla de que los hijos de los hombres hacen ídolos, pero aquí ya no está hablando de esos ídolos de estatuas o cosas, sino hay ídolos en el corazón. Ezequiel 14:3 dice: hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad. ¿Me dejaré yo consultar por ellos?, dice el Señor. Así que Dios prohíbe los ídolos. Dios rechaza los ídolos porque apartan al hombre de adorarlo a Él, que es el único Dios verdadero. Los ídolos. Ahora, cuando hablamos de ídolos, alguno puede pensar: bueno, cuando yo no conocía al Señor, estaba en aquella religión que era idólatra. Y sí, es así. Estamos en la idolatría. Aún dice la palabra, y quiero que lo vean en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 al 10, dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en el Señor se ha expandido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que os recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. El evangelio, algo que produce es que una persona se convierte de los ídolos a Dios. Dice: para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que el evangelio produce eso.
una conversión verdadera de los ídolos a Dios. Dice, hermano, pero ya eso pasó en mi vida. Qué lindo. Pero no estamos hablando ahora de ídolos, de plata, de madera, de barro. No. Estamos hablando de ídolos que se hacen en el corazón. La idolatría de hoy no siempre son estatuas, sino la idolatría de hoy es cualquier cosa que ocupa el lugar central que solo Dios debe ocupar. El lugar de nuestro corazón, el trono de nuestro corazón. Así que ahora esto es más profundo. El Señor usaba a Josué diciéndole, desafiándole en el versículo 24, servid a Jehová con integridad y con fidelidad. Y menciona a los dioses del otro lado del río. Yo quiero mencionarles algunos. Al otro lado del río. En el otro lado del río habían varios dioses. Uno de esos dioses se llamaba Sin-Namán. Nanán. He mencionado algunos nombres raros aquí. Dios de la luna, que era la ciudad de en Ur de los caldeos. Istar Inán, Dios del amor, la fidelidad, la fertilidad y la guerra. Shamash, Dios del sol y la justicia. Marduk, Dios principal de Babilonia. Esos dioses eran los que ellos adoraban en aquel tiempo. Los dioses del otro lado del río de Mesopotamia. Ahora, si estudiamos bien lo que ellos adoraban en aquel tiempo, vamos a estar viendo que hay una relación directa con la adoración que se hace ahora, conocido del corazón de ahora. En Egipto habían otros dioses, el dios del sol, Rafrek, Osiris, dios de la muerte y resurrección, Isis, mira, me llamó la atención cuando vi Isis, diosa de la maternidad y de la magia. Aspis, que era un toro sagrado, que después, en el libro de Éxodo 32, después que ellos duraron 400 años viendo esos dioses y oyendo de esos dioses, después, cuando Moisés subió al monte, ellos levantaron un becerro de oro. Y ese becerro de oro estaba ligado a lo que ellos habían visto en Egipto y estaba todavía en su corazón. Anubis, Dios de los muertos. Horus, Dios del cielo. Ellos adoraban toda clase de cosas. Ahora, los ídolos de esos lugares, por ejemplo, los ídolos amorreos eran otros. Están muy ligados a los ídolos que hay ahora. Estrechamente ligados, eso es increíble. Por ejemplo, el dios de los amorreos, Baal, dios de la lluvia, de la fertilidad, de la agricultura, muy adorado en Canaán. Astaret, diosa de la fertilidad y de la guerra. Si ustedes se dan cuenta, muchos de estos dioses, los mismos que adoran, se repiten, tanto de los de Mesopotamia, como de los de Egipto, como de los amorreos, con otros nombres, pero la adoración es la misma. Moloch, Dios asociado con el sacrificio de niños. Quemos, Dios de los moabitas, vinculado con la guerra y la destrucción. Dagón, Dios filisteo de la agricultura y del mar. Ahora, todos estos dioses están ligados, si lo estudiamos bien cada uno y lo que la gente adoraba,
están ligados al materialismo, a lo terrenal, a poner los corazones en lo terrenal, lo material. Está ligado a la idolatría de líderes. Está ligado a la obsesión por la muerte, por el ocultismo. Está ligado a la fama y al poder. Diferentes dioses de esto, estamos ligados a esto. Ahora, miren cómo estos dioses, este efecto de la idolatría a esos dioses, operó, y miren cómo el apóstol Pablo, cuando le manda una carta a los corintios, le habla de eso. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 10. Él le habla de esa situación, de la idolatría, y cómo eso afectó a Israel. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 dice: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron, versículo 4, la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca, de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Un pasaje maravilloso, si no lo vamos a ver en detalle, pero miren, hermano, ellos vivieron, dice que bebieron de la roca espiritual, bebieron de Cristo. Fueron saciados por Cristo. Versículo 5. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Dice que lo que le pasó a ellos le sucedió como un ejemplo para nosotros. A fin de que no codiciemos lo malo. Los ídolos están ligados a la codicia del corazón. La codicia del corazón. Porque el corazón es bueno. Dice la palabra engañoso. Jeremías 17. Engañoso, perverso. Como ellos lo codiciaron. Lo que pasó con ellos fue que codiciaron. Adoraron cosas. Codiciaron, la codicia del corazón. Versículo 7 dice: no seáis pues idólatras. No seáis pues ¿qué? Idólatras. ¿Puede ser uno idólatra? Le voy a presentar en esta mañana un idólatra. Está aquí con nosotros. Aquí hay uno. No puede ser idólatra. Yo sé que mi corazón, como decía Pablo en Romanos 7, no mora el bien. Hay una tendencia a la idolatría. Pero aquí la palabra dice, no seas así. Como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Y qué de malo tiene eso? Que se levantó a jugar, a comer, a beber. ¿Qué es eso? Aquí está refiriéndose al becerro de oro. Idolatraron una imagen hecha de oro y la adoraron en lugar de Dios. El becerro de oro moderno puede ser, y vamos a hablar un poquito de eso, puede ser el dinero, el lujo, el consumismo, la tecnología, satisfacerse a uno mismo. Así que la idolatría del corazón es bien sutil, pero real. Cristo dijo, no podéis servir a dos señores. 1 Corintios 10, 8 dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ahora, ¿cuál es la idolatría de la fornicación en hoy día? Tremenda. La inmoralidad sexual es una idolatría
del corazón, que desea eso. De tal manera que eso le arropa el corazón. Israel se unió a mujeres moabitas y adoraron a Baal-peor, un dios pagano. La idolatría por el placer sexual está inundando el mundo, las redes, por todos lados. La idolatría por el placer sexual. Por eso la palabra de Dios lo señala aquí claramente. Ni forniquemos. La idolatría del placer sexual, la pornografía, la promiscuidad, la infidelidad, es un ídolo en el corazón. Y el corazón del hombre quiere ver y ver y ver. ¿Por qué? Porque es un ídolo fomentado por las mismas tinieblas en medio de todos los lugares donde nos movemos. La cultura actual convierte al sexo en un Dios que promete felicidad, pero trae vacío y esclavitud. Es un Dios. Así que yo estoy seguro, y lo veo por la palabra, y lo veo en la palabra, que muchísimos, demasiados hombres cristianos pueden estar atados al Dios del sexo. De tal manera que tristemente vemos a hombres, aún predicadores de la palabra. Eso cada uno de nosotros tenemos que pedir misericordia. Yo el primero. Que han caído, que han dejado a su esposa. Porque el ídolo del sexo lo ha llevado a buscar a otra mujer. ¿Cuánto escándalo han habido? Gracias a Dios que no son la mayoría, algunos casos. Pero predicadores de la palabra, de buena palabra, de sana doctrina, pero que el año pasado hubo un caso tremendo, terrible. Y así la lista es larga. ¿Cuál es la idolatría del corazón? El sexo. El sexo. Aquí la palabra dice, y no forniquemos como ellos. Como dice el versículo 9. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por la serpiente. La incredulidad en Dios es un ídolo tremendo. El pueblo se quejaba, dudaba de su provisión. El ídolo de la autosuficiencia y la desconfianza en Dios. Tentaron a Dios, dice la palabra. El pueblo se quejaba, dudando del cuidado de Dios. Confiar más en nosotros mismos que en Dios. La autosuficiencia, la incredulidad, la falta de fe. Vivir como si Dios no fuera suficiente. Es un pecado. Versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. La murmuración nos habla del orgullo y la rebelión del corazón. Oh, amados, el Dios más grave que hay, el ídolo más grave, pudiéramos decir eso, que hay, soy yo. El ídolo soy yo. ¿Qué quiere decir? Que yo soy el centro de todo y yo, el ídolo. Idolatría del orgullo, la queja constante, la inconformidad, el descontento. Oh, amado, qué tremendo ídolo. Versículo 11.
Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. ¿Para quién fue que fueron escritas? Para nosotros. O sea, están escritas aquí en la Biblia, pero es para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no codiciemos cosas malas y para que nosotros estemos atentos a nuestro corazón, que es idólatra. Y estar pendiente de la idolatría en el corazón, de los ídolos del corazón. Dice, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, versículo 12, el que crea que está firme, ¿qué dice? Tenga cuidado, mire que no caiga. No sea que caiga. Cualquiera puede caer. Por eso hay que sacar todo ídolo, estar pendiente al ídolo del corazón. Y mire cómo dice el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En esta versión dice que no sea común a los hombres. Pero fiel es Dios, que no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Eso lo voy a decir en la versión como lo aprendí. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Estoy cerrando los ojos, ¿verdad? Pero fiel es Dios, que con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar, sino que con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, dice esta versión, a fin de que podáis resistir. Así que somos tentados, hermanos, continuamente, somos tentados a adorar otra cosa. Ahora miren cómo dice el versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y cuando alguien nuevo que no ha profundizado en las escrituras lee este versículo, huid de la idolatría. Ah, sí, de los ídolos, de las estatuas, de esto. No, la idolatría que estamos hablando es una idolatría centrada en el corazón. Es una idolatría sutil. Huid de la idolatría. Huid de la idolatría. ¿Cuáles son esos ídolos modernos? Y quiero profundizar un poquito más sobre esto. Una hermana que escribió un libro llamado Ídolos del Corazón, apellido Fitzpatrick. Ella decía, los deseos desordenados pueden convertirse en ídolos que afectan nuestra vida espiritual. Estos ídolos pueden ser cosas buenas que al ser elevadas a un lugar supremo se convierten en destructivas. Cosas buenas que al ser elevadas al lugar donde no deben estar. Por ejemplo, vamos a ver eso, aunque lo voy a ver un poquito más tarde. Los hijos son una bendición de Dios. Son una maravilla, una misericordia de Dios. Dios lo da. Pero pueden ser elevados a un lugar donde no deben estar. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo, hermano? Aún los hijos, aún el esposo, la esposa, pueden ser elevados a un lugar donde no deben estar. Aún un pastor puede elevar su ministerio a un lugar donde no debe estar. Y eso viene a ser idolatría. Vamos a ver algunos de estos. El éxito profesional. El éxito profesional. Priorizar el trabajo, el éxito, por encima de Dios.
para la gloria mía y no para la gloria de Dios. El éxito académico, intelectual, puede desplazar la gloria y la honra que solamente debe tener el Señor. Buscar el éxito a toda costa puede hacernos olvidar que nuestra vida no depende de lo que logramos, sino depende de Dios y de su gloria. Y que nosotros somos no lo que un título académico o un título o un éxito en una gran empresa. No, nosotros no somos eso. Nosotros somos en Cristo. Él es lo más importante para nuestras vidas. Él debe ser lo más importante. Cristo. Y no el éxito. Esto es muy sutil, pero es real. La fama y aprobación de los demás. Vivir para complacer a la gente y no a Dios. El deseo de ser aceptado, admirado por otros, pero convertirse en un ídolo que define nuestra identidad. Un ídolo. Pablo habla de esto. El mismo Señor dijo en Juan 12:43, dice, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Algo que le pasaba a los fariseos era ese problema. Ellos amaban más la gloria de los hombres. La gloria de los hombres que la gloria de Dios. Uno puede hacer aún cosas en la iglesia para ser visto por los hombres. Y recibir gloria cuando alguien le dice, oye, qué bien tocaste esa guitarra. Qué bien hiciste esto. Y es bueno dar gracias al Señor por lo que hacen los hermanos, afirmarlos. Pero cuidado. Cuidado. Cada uno de nosotros debe cuidado. Puede ser un ídolo cuando nosotros vivimos para que otros nos aprueben lo que hacemos. Aprobación por los demás. Vivir para complacer a la gente, no a Dios. En Gálatas 1:10 dice, porque busco ahora el favor de los hombres o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aún lo que servimos en diferentes áreas, ¿por qué lo hacemos? ¿Para agradar a los hombres? Si es para agradar a los hombres, hay un ídolo ahí en el corazón. Y tenemos que identificarlo y decir, no, yo tengo que vivir para agradar al Señor. Para agradar al Señor. En Juan 5:44 el Señor dijo, ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios? Eso le digo a los fariseos. Ustedes no buscan la gloria que viene de Dios. Oh, amados. Vivir dependiente de la aprobación de los demás, aún por las redes, etcétera, etcétera. Vi a un testimonio maravilloso de un hermano. Se llama, creo que es hermano, parece. Es un pelotero de grandes ligas. Y él se llama Alan George. Jardinero estrella de New York de los Yankees. Hasta ahora creo que es el más grande de jonroneros que hay ahora mismo. O uno de ellos. A él le hicieron una entrevista. Y le dijeron, le hablaron de él, de su éxito. Y cómo ha triunfado, etc. Y él expresó, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él me ha dado esta plataforma, esta habilidad, la fama, tener la oportunidad de hacer todo esto tan genial. Pero esto no es tan satisfactorio como la relación. Lo más satisfactorio para mi vida, digo, es la relación que yo tengo con Él. Digo, wow, no sabía que este hombre tenía esa relación con Cristo. No, toda esta fama, dinero, todas esas cosas, no. Es bueno, qué bueno hacerlo, pero
nada me satisface más que tenerlo a Él, mi relación con Él. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he hecho, los formé y los hice. Dios te formó y te hizo para gloria de Él y para vivir para Él. Amén. Es difícil, mira hermano, esta es una palabra difícil porque confronta el corazón. Hay ídolos en el corazón. Y Dios dice en su palabra, sirvan al Señor con integridad y fidelidad. ¡Quiten los ídolos! Y los ídolos, decía alguien que el corazón es una fábrica de ídolos. Hay que estar pendiente. En mi hogar, estamos hablando de Josué decía, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero empiezo por mí. ¿Qué ídolos están levantándose en mi corazón? O pueden estar ahí de hace mucho tiempo y no me estoy dando cuenta. Un tercer ídolo, el placer y la comodidad, el entretenimiento, consumo excesivo. Los dioses, decía el apóstol Pablo en Filipenses 3:19, viendo este punto, cuyo Dios es su vientre, cuyo Dios es su vientre, que solo piensan en lo terrenal. El placer y la comodidad, vivir esclavizado por los apetitos carnales, comida, placer, sexo, comodidad. Pablo habla de las personas que se llaman cristianas, pero que en realidad viven una vida, son enemigos de la cruz de Cristo, dice, porque siguen sus deseos antes que a Cristo. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Si yo vivo para mis deseos, lo hago, pero si me cuesta mucho, para Dios, pero si me cuesta mucho, no lo hago. Porque yo vivo para mí. Y la prioridad mía soy yo y no Dios. El materialismo. Un corazón así no puede ser misionero. Porque vive para sí. No, va a causar mucho esfuerzo, no lo hago. Si me incomoda, no lo hago, aunque sea lo correcto. El ídolo. Está también el materialismo. Pensar que la felicidad está en tener más y más. Primera de Juan 2:15 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tenemos que ver en nuestro corazón si nosotros estamos amando este mundo. Amándolo. El dinero, las riquezas, la posición social. El Señor dijo, no podáis servir a dos señores. No podáis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Mamón, el Dios Mamón. Un día tuve que hablar en consejería con un hombre y después de haber tenido varias conversaciones, varias consejerías, tuve que llegar a una conclusión y decirle, mi hermano, tienes un ídolo en el corazón muy grande y es el ídolo, el Dios Mamón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mamón es el Dios de las riquezas. Tú amas demasiado el dinero. Por eso no puedes suplir a tu esposa, por eso tienes este problema en tu hogar, tienes este problema, porque tú amas eso. Tienes que soltar eso. Pero el idioma de esa vida era, gloria a Dios, el Señor. Tú tienes un ídolo muy grande y es que ama el dinero y no quiere suplir para lo que tú tienes. La Biblia te dice que el que no suple para su casa es peor que un incrédulo. ¿No dice la Biblia eso? Entonces, puede haber un idioma evangélico, pero la verdad es que hay ídolos en el corazón. Y cada uno de los que estamos aquí, en este día, antes de irnos a este lugar, estoy mirando la hora y creo que no voy a poder concluir. Pero miren, vamos a tener que dejarlo porque son varios aspectos.
Pero miren, hermano, cada uno de los que estamos aquí, tenemos que presentarnos delante del Señor, todos nosotros. Y decir, Señor, ¿qué ídolo todavía hay en mi corazón? ¿O qué cosa se está elevando por encima de ti? Cuando el dinero se vuelve nuestra seguridad y reemplaza a Dios. Proverbios 18:11 dice, la fortuna del rico es como una ciudad fortificada y como una muralla alta en su imaginación. Lucas 12:15, el Señor dijo, estad atentos y guardados de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes, no consiste en eso. Pablo dijo en 1 Timoteo 6, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Y si tenemos de qué comer y cubrirnos, estemos contentos con eso. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron torturados con muchos dolores. Yo estuve estudiando bien este pasaje. Y en el original, la palabra torturados con muchos dolores habla de una lanza, una gente que se está metiendo una lanza así. Y esto nos da la idea que la codicia no trae satisfacción, sino dolor profundo y que atraviesa el alma por entera y al final no lo va a saciar. Una lanza que le atraviesa. La imagen es de una persona que por amor al dinero se hicieron a sí mismo, se hirieron a sí mismo, como atravesándose una lanza, llenando su vida de angustia, vacío y sufrimiento interior. Wow, tremendo. Pero tú, voy a ir concluyendo. Versículo 11. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Está diciendo a Timoteo, Timoteo, huye de eso. ¿Cuántos hombres de Dios han caído por esto? Señor, nos guarde, nos ayude a nosotros mismos. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la perseverancia y la amabilidad. Hay otros, pero voy a ir cerrando. Miren. Cuando dice aquí, yo y mi casa serviremos al Señor, serviremos al Señor sacando los ídolos. Y los primeros ídolos que hay que sacar es de mí mismo. Ahora, si yo estoy en mi casa, por ejemplo, y yo estoy sirviendo al Señor, mi esposa está sirviendo al Señor, tenemos hijos, y nuestros hijos están creciendo, o algunos ya son mayores, y nosotros vemos que nuestros hijos se están desviando por el amor al dinero, por el amor a los placeres, por el amor a la comodidad, por el amor a lo terrenal. No podemos quedarnos tranquilos como padres. Ay, qué lindo, está progresando. No. Como padres tenemos que ver que se está infiltrando la idolatría, los ídolos están ahí en el corazón. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, orar al Señor. Los que están en la casa poder aconsejarlo. Si nos dan la oportunidad ya aconsejarlo y decirle, mira, el Señor está primero. El Señor está primero. Si los niños son chiquitos, pues lo vamos trabajando. Yo recuerdo a Moisés, que él está aquí, cuando estaba en la pelota. Y él estaba con una fiebre con esa pelota tremenda. Y yo recuerdo un día que le dije, entré en la habitación, era jovencito, y le dije, Moisés, mira, te veo que te gusta mucho la pelota, pero ten cuidado con amar más la pelota que a Cristo. Me acuerdo de ese día. Nosotros como padres tenemos que estar enfocados en que la idolatría en mi corazón
pero también en el corazón de mi familia. ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está mi familia? Están adorando a Dios, a otro que no es Dios. Vamos a concluir, hermanos. Hay muchas cosas más, pero lo vamos a dejar para otro momento. Pero la palabra dice, 1 de Juan 5:21, hijitos, 1 de Juan 5:21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Vamos a levantar, orar. Padre, gracias te damos, Señor. Oh Señor, queremos servirte a ti con integridad. Queremos servirte a ti de todo corazón. Como dice tu palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Oh Señor, levantamos nuestras vidas delante de ti. Yo primeramente digo, Señor, líbrame de los ídolos. Líbrame de los ídolos. Líbrame de toda idolatría. Ten misericordia, Señor. Oh, que Cristo sea el centro. Como se cantaba en el devocional de hoy. Cristo el centro de mi corazón. El anhelo de mi corazón. Cristo y solo Cristo. Mi fuerza. Como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Oh, sé que en mi carne voy a ser tentado continuamente a adorar otra cosa que no sea Cristo. Padre, perdóname por las veces que he puesto otras cosas por encima de ti. Perdóname. Antes de irnos, hermano, pida perdón ahí. Si Dios le ha mostrado algún ídolo, si no, diga al Señor, muéstrame cuáles son los ídolos que hay en mi corazón. Y las veces tantas veces que he puesto a alguien o alguna cosa por encima de ti. Tú lo dijiste, el que ama más a padre, a madre o hijo más que a mí, no es digno de mí. Oh, qué fácil, Señor. Podemos poner a otra cosa, otra gente por encima de ti. Ten misericordia. Oh, Señor. Perdóname. Perdóname. Lávame con tu sangre. Inclina mi corazón a ti. Y no a la avaricia. Y no a este mundo perverso y perdido. Quiero servirte con integridad y fidelidad. Oh Dios. Amor por ti. En el nombre de Jesús. Ten misericordia.